estimados participantes, bienvenidos a el ciclo de conferencias denominado Promoviendo la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. El día de hoy vamos a dar inicio justamente a un conjunto de conferencias que tienen como propósito dar a conocer diversos aspectos sobre las personas con discapacidad a fin de fomentar su inclusión. Vamos a abordar sesiones como el uso correcto del lenguaje inclusivo, la comunicación inclusiva, medidas de protección y atención en personas con discapacidad, temas de accesibilidad, derechos fundamentales, autonomía, entre otros. Este ciclo de conferencias va a ser abordado por Jorge Llerena Asmat. Tiene una gran experiencia, tiene gran capacitación, cuenta justamente también con publicaciones que son muy importantes y adecuadas para justamente abordar con mucha autoridad el día de hoy la sesión o las sesiones que tenemos programadas a partir de hoy. En ese sentido, para iniciar la disertación correspondiente, vamos a dejar en uso de la palabra a Jorge para iniciar su exposición. Adelante, por favor, Jorge. En primer lugar, agradecer a todos y a todas las personas que están presentes en esta sala. He escuchado, y digo escuchado porque yo soy una persona ciega y utilizo el lector de pantalla, y he escuchado que hay varias personas que representan a diferentes oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad. Imagino que ellas, obviamente, estos temas serán familiares para ellos, ¿no? Vamos a abordar un tema sobre discapacidad, un tema básico en lo que significa el respeto y el trato adecuado a las personas con discapacidad, que comienza Sí, con un lenguaje inclusivo. Uno de los puntos básicos para un trato adecuado a las personas con discapacidad es utilizar un lenguaje inclusivo, y muchas veces no lo hacen, no se hace. Es una situación que se presenta a todo nivel, en autoridades, en los medios de comunicación, en la población en general, en los mismos profesores de educación inicial, básica inicial y básica regular. Es por eso que es importante conocer un poco del lenguaje inclusivo, en qué consiste y hacia dónde apunta. Para ello, como hablamos del tema de discapacidad, vamos a comenzar con el primer tema, que es el concepto de persona con discapacidad. Concepto de persona, subrayo, persona con discapacidad. Es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con algunas barreras actitudinales y del entorno no pueda ejercer o se ve impedida en el ejercicio de sus derechos e inclusión plena y efectiva en igual de condiciones que las demás. Este concepto tiene 3 puntos clave. Primero, se refiere a la persona, no se refiere a la discapacidad en sí, no se refiere ni siquiera a la deficiencia de forma específica. En segundo lugar, habla de la interacción de esta persona que tiene alguna deficiencia física, mental, sensorial o intelectual con algunas barreras actitudinales y del entorno, que son las que le impiden ejercer sus derechos y su inclusión plena. Un ejemplo: yo, persona con discapacidad visual, salgo a la calle con mi bastón blanco, como siempre lo hago, y que me encuentro caminando, por ejemplo, hacia el paradero del Metropolitano. Veredas malogradas, rejas que se abren hacia afuera, kioscos a mitad de vereda, postes a mitad de vereda, vehículos estacionados ocupando la mitad de vereda, rampas que parecen toboganes, transporte que no es accesible, salvo, en el caso del Metropolitano, las líneas troncales que le llaman, porque los alimentadores no son nada accesibles. Entonces, son esas barreras, sin contar las personas que a mitad de vereda se paran a conversar, o las personas que de forma ambulante van vendiendo sus productos. Entonces, yo, persona ciega, me encuentro con esas barreras, y es ahí donde surge la discapacidad. La discapacidad no es parte de mis características personales, no. La discapacidad está en esas barreras. Y por último, en igualdad de condiciones que las demás. Esta pequeña frase: ¿qué busca el marco normativo que favorece, entre comillas, a las personas con discapacidad? El marco normativo que protege y promueve los derechos de las personas con discapacidad, su finalidad principal es erradicar las brechas que existen entre quienes
tienen discapacidad y quienes no tienen discapacidad. Esas brechas de falta de accesibilidad, ya sea urbana, arquitectónica, en el transporte, en la comunicación, en las tecnologías de la información, etcétera, etcétera. No es que nos pone el marco normativo por encima de quienes no tienen discapacidad, como muchas personas piensan. Ellos son discapacitados y tienen la ventaja de una ley. No es una ventaja. Frente a esas diferencias, frente a esas brechas que existen, como repito, de falta de accesibilidad, de discriminación, ¿no es cierto?, de maltrato, es que se promueve esta ley para buscar erradicar esas brechas y ponernos en igual de condiciones que cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Y acá viene el otro concepto que para mí es ya resultado del primer concepto. Acá es, ¿qué es discapacidad? La discapacidad es un concepto que evoluciona y que surge de la interacción de una persona que tiene una o más deficiencias con algunas barreras actitudinales y del entorno. Es ahí donde surge la discapacidad. Podemos concluir que la discapacidad está en mi entorno, está en la sociedad. Mi ceguera no es mi discapacidad, tampoco es una enfermedad. La enfermedad es la que me causó la ceguera, pero mi ceguera, reitero, no es mi discapacidad. Por lo tanto, mi ceguera, o la discapacidad, mejor dicho, no es una característica de mi persona, como puede ser la ceguera, que sí es una característica. Mi discapacidad no. Mi discapacidad surge cuando interactúo con las barreras actitudinales y del entorno. Cuando hablamos de barreras actitudinales, hablamos de las actitudes negativas de la población, y cuando hablamos de barreras del entorno, ya hemos dicho las barreras urbanísticas, arquitectónicas, de transporte, de comunicación, de participación, de acceso a la tecnología y a la información. Sí, la discapacidad, que es aquella situación que nos pone en desventaja frente al resto de personas que no tienen discapacidad, está en la sociedad, en las ciudades. Entonces las soluciones, ¿hacia dónde tienen que ir? A la sociedad, a las ciudades, construyendo rampas accesibles, teniendo un transporte accesible en todas sus líneas, las líneas centrales, los alimentadores, rampas adecuadas, postes ubicados en un lugar que no entorpezca ni dificulte el desplazamiento libre, cómodo y seguro, no solamente de la persona con discapacidad, de cualquier persona. El día que tengamos veredas bien hechas, el día que tengamos personas sensibilizadas, y cuando hablo de sensibilizadas no hablo de esa sensibilización entendida como pena o lástima para quienes tenemos discapacidad, no, sensibilización vinculado al tema de una toma de conciencia respecto a su rol como su ciudadano frente a las personas con discapacidad. Ese día la discapacidad desaparece y solamente soy una persona ciega que con su bastón va a poderse desplazar por todo Lima de forma libre, cómoda y segura. Pero lamentablemente no es así, no es así. Y la discapacidad en el Perú, así como vamos, va a estar presente durante muchas décadas más. Para abordar el tema de discapacidad y sobre el lenguaje inclusivo y su trato adecuado, es importante reconocer los tipos de discapacidad que hay. Tenemos la discapacidad sensorial, entre las cuales están la discapacidad visual, auditiva, la de problemas de hablar, y también la discapacidad de sordoceguera. Quiero aclarar acá que la sordoceguera, si bien es cierto, afecta a dos sentidos, la visión y el oído, es tratada y es atendida como única discapacidad, no dos, como una discapacidad. Entonces, es por eso que está en esta clasificación, ¿no? Tenemos la discapacidad física. En este grupo hay dos grupos que son grandes también, que es el grupo de personas que utilizan silla de ruedas y las personas que utilizan muletas, bastones
canadienses andadores. Las causas son múltiples, consecuencia de la polio o secuela de la polio, personas parapléjicas, hemipléjicas, con problemas de desórdenes musculares, la lesión medular también, y pérdida de algún miembro, sea superior o inferior. Es los grandes grupos de las personas con discapacidad física. Hay otros, por supuesto que sí. He puesto, digamos, los que son más, digamos, que hay en mayor número, digamos, ¿no? Tenemos la discapacidad intelectual, que es la discapacidad que afecta a, a las funciones intelectuales superiores. Y entre ellos tenemos las personas con retardo mental, las personas con síndrome de Down, entre otros grupos de personas que tienen este problema y están de este grupo. No es problema, es una condición de personas con discapacidad intelectual, ¿no? La discapacidad mental o psicosocial, que tiene que ver con las alteraciones neurológicas y los trastornos cerebrales, ¿no? Esquizofrenia, bipolaridad, Alzheimer, entre otras situaciones que sufren las personas con discapacidad mental, ¿no? Tenemos la discapacidad visceral, que es la discapacidad que afecta o que tiene que ver con el mal funcionamiento de algunos órganos como el corazón, los riñones, los pulmones, y que esto obviamente tiene su consecuencia en que capacidad física de movimiento, de ejercicios, no va a ser la misma. Por supuesto que no. Si tiene un problema de corazón, obviamente está limitado a él. Tenemos la discapacidad múltiple, de la cual habíamos dicho que, por ejemplo, la sordoceguera no está considerada dentro de ellas, que son las personas que están afectadas por dos o más discapacidades al mismo tiempo. Les comento que las hay y hay muchísimas. Y también aquellas discapacidades ocasionadas por los más de 7.000 síndromes que tenemos en el mundo y por las enfermedades raras o huérfanas, como se llaman. Hay síndromes que solo afecta a 2, a 5, a 4, a 7 o a 10 personas en el mundo, que están en proceso de investigación, de estudios, pero que ocasionan algún tipo de discapacidad, ya sea física, mental, intelectual o sensorial. La siguiente, por favor, estimado Daniel. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Según Naciones Unidas, es un modo de comunicación verbal y escrita que no genera discriminación por género o identidad, ¿no es cierto? En ese caso específico, después vamos a ver lo que tiene relacionado al tema de discapacidad, ¿no? Es una utilización de las palabras fuera de binarismo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está definido bien lo que es hombre y mujer y no hay más no utiliza otro lenguaje respecto a ello. Tiene que ver también con la definición también de la inclusión de otros tipos de, digamos, de opción sexual, que también tiene que, digamos, visualizarse dentro de un lenguaje inclusivo. También es conocido como lenguaje incluyente, lenguaje igualitario también, pero que también es reconocido como lenguaje no sexista, ¿no? El lenguaje inclusivo en discapacidad. Es el lenguaje que pone en primer lugar a la persona, no permitiendo que la discapacidad pueda tener, se anteponga a la condición de persona, ¿no? El lenguaje inclusivo en discapacidad tiene que ver con resaltar o poner en primer lugar o por encima de la discapacidad la condición de persona. Mi ceguera y las condiciones que tengo al salir a la calle que genera mi discapacidad no me hacen perder mi condición de persona. Quienes tienen síndrome de Down, sus rasgos faciales no les hace perder su condición de persona. Si usan silla de ruedas o muletas, siguen siendo personas. Pero lamentablemente muchas veces más llama el ojo, como se dice, estas características, perdiendo la perspectiva que son personas. El uso correcto del lenguaje inclusivo en discapacidad. Uso incorrecto, perdón.
uso incorrecto, que hay una serie de términos que se utiliza para referirse a quienes tenemos discapacidad. Entre ellos tenemos impedido, limitado, minusválido, discapacitado, incapacitado, anormal. Este término me llama a comentarles a ustedes si alguien de ustedes me puede decir cuáles son las características de una persona normal. ¿Acaso no todos somos diferentes y tenemos nuestras propias características? O alguien que puede levantar la mano y dice, yo soy normal, porque tiene que haber personas normales para que existan anormales, ¿no es cierto? Pero no lo hay. Justamente ahí está la riqueza de la raza humana, en la diversidad. Todos somos diferentes, con características diferentes. Entonces, ¿a dónde está la persona normal para que pueda aparecer la persona normal? No lo hay, pues, ¿no? Enfermo, como le dije, y me han comentado, estás enfermo de los ojos. Y yo no tengo ninguna enfermedad de los ojos, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos con el uso incorrecto. Acá, el término incorrecto es el que padece, ¿no? Padece de un defecto de nacimiento. O sea, si yo hubiera tenido una ceguera de nacimiento, hubiera padecido de un defecto, mi ceguera hubiera sido un defecto. Y eso pues viene de aquel concepto de persona normal, pues. Las personas normales tienen defectos. Deficiente, padecen de discapacidad, la discapacidad no la padecemos. No, eso no es así. Que sufrimos una discapacidad, si no la padecemos, menos la sufrimos, pues, ¿no? Que somos víctimas de una discapacidad. O sea, puedo ser víctima de un asalto, puedo ser víctima de un accidente de transporte, pero de discapacidad no. Que somos afectados de discapacidad, puedo ser afectado como consecuencia de un sismo, no sé. Uso incorrecto del lenguaje inclusivo en el caso de las personas con discapacidad visual. ¿Qué nos dicen a quienes no vemos, a quienes somos ciegos? Débil visual, no vidente, existen los videntes, ¿no? Aquellos que ven más allá de lo que vemos cualquier persona. Por lo tanto, todos nosotros somos no videntes, o alguno de ustedes es vidente. Bueno, si lo es, es vidente, no es no vidente, pues, ¿no? Pues estoy seguro que la mayoría es no vidente, pero no es porque sea ciego, ¿no? Invidente, corto de vista, ciego, deficiente visual, virolo. Esto me decían de adolescente, mi que era virolo. Tuerto, a quienes les falta un ojo, ¿no? Enfermo de los ojos. Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Las personas con discapacidad física. Lisiado, eso lo hemos escuchado siempre, ¿no? Hasta ahora lo sigo escuchando. Tullido, eso muy poco, pero todavía se le dice tullido a las personas con discapacidad física. Paralítico, sí, se le dice paralítico. Postrado, amputado, machucado. Esto se utiliza más en el mundo de las propias personas con discapacidad y sus familiares y grupos de amigos y vecinos copian de ello, ¿no? Inválido, o sea, sin valor. Manco, cojo, todos estos términos, como se darán cuenta, son peyorativos, ¿no? Muchas veces afectan la dignidad de la persona con discapacidad cuando la persona con discapacidad, digamos, lo escucha de una forma muy despectiva, porque eso lo dicen así, muy despectivo, ¿no? Muy despectivamente, ¿no? Con las personas con discapacidad auditiva, mudo, sordo, sordomudo. Es común este término, ¿no? Sordomudo. No es así, no debe de decirse así. Las personas con discapacidad intelectual tenemos con habilidades diferentes. ¿No acaso las más de 50 personas que hay en la sala ahorita, no todos tienen habilidades diferentes? Por supuesto que sí, ¿no? Hay abogados, comunicadores, economistas, trabajadoras sociales, gestores, en fin, todos con habilidades diferentes. Unos escriben, otros son buenos para las matemáticas, otros para la literatura, para la historia, etcétera, etcétera. Eso sin hablar de los deportes, de las artes, que todos tenemos nuestras cualidades diferentes. Es que para mí, yo realmente soy en contra de este término que se utiliza para referirse a las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito de la educación. Retrasado mental.
Mongólico, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Otro término que se utiliza en el ámbito educativo, especial. Yo me siento especial, yo soy una persona especial, pero no por mi ceguera. Yo soy una persona especial por mi forma de ser, por mi característica, por mis gustos, por mi forma de expresar mis sentimientos, por mis hobbies que tengo, por la forma de establecer las relaciones con mi familia, con mis amigos, o acaso alguno de ustedes, su pareja, su amigo, su hijo, o madre, o padre, o hermana, o amigo o amiga, no les han dicho en algún momento, eres para mí una persona especial. A mí me lo han dicho. Pues no porque soy ciego, ¿no? O sea, definitivamente no. Todos somos especiales. Esa es una riqueza más de la raza humana. Que tenemos necesidades especiales. No, eso está relacionado a las habilidades especiales, ¿no? O sea, claro, yo tengo habilidades especiales, mis necesidades son especiales. No estoy de acuerdo. Son niños o niñas. Esto generalmente en el ámbito de la discapacidad intelectual, ¿no? Alguna vez una señora angustiada me dijo que estaba preocupada porque le habían diagnosticado una enfermedad terminal y ella no sabía qué iba a hacer de su niño que tenía retardo mental. Señora, ¿cuántos años tiene su niño? 32 años, me dijo. El niño, pues señora, le digo, ¿no? Si bien es cierto, su capacidad intelectual puede ser de 5, 6, 7 años, pero su desarrollo, su edad cronológica, digamos, es la de un hombre. Las personas con discapacidad mental, loco, esquizofrénico, demente, trastornado, enfermo mental, orate, esto se escucha mucho en los medios de comunicación, desquiciado. A ver, acá paramos, Daniel, y ponemos el video. Te invitamos a derribar prejuicios y a promover la inclusión y el cambio cultural. Usa tú un correcto lenguaje sobre discapacidad. No digas discapacitado. Lo correcto es persona con discapacidad. Tampoco digas personas con capacidades diferentes. Una persona con discapacidad física no es minusválido. No digas sordo-mudo. Lo correcto es persona sorda. No digas no vidente. Lo correcto es decir persona ciega. No digas loco. Lo correcto es persona con discapacidad psíquica. Lo correcto es decir persona con discapacidad intelectual. No seas tú una barrera. 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 Bueno, los diminutivos en el uso incorrecto del lenguaje inclusivo. Cojito, mongolito, sordito, mudito, retardadito, cieguito, manquito, loquito, enfermito, y hay otros más por ahí. Pero estos términos están ligados a una barrera actitudinal, que es el sentimiento de pena o de lástima. Pobrecito cieguito, pobrecito el enfermito, pobrecito el loquito. Está ligado a la lástima, a la pena. Y lo que menos queremos las personas con discapacidad es la lástima. Como yo digo, entre mis pensamientos hay uno que dice, yo no quiero tu compasión, yo quiero tu solidaridad. Yo no quiero dádivas, yo quiero una oportunidad. Eso queremos las personas con discapacidad.
Las consecuencias de no hacer el uso correcto de un lenguaje inclusivo. Vulnera los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque uno de los primeros derechos que tenemos todos y que debemos exigir todos en cualquier ámbito, estemos con quien estemos, es el respeto. No reciben un trato adecuado, acentúan las barreras actitudinales, por supuesto, ya hemos visto. Los diminutivos están ligados a una barrera actitudinal que es la lástima, la pena. Y eso trae como consecuencia la sobreprotección. Ahí está, exacerba los sentimientos de pena y lástima, lo que le decía, ¿no? No reciben o reciben un trato indigno, porque de esa forma, como cualquier persona con discapacidad es tratada, está afectando su dignidad. Su condición de persona pasa a un segundo plano y es lo que debemos evitar. Es lo que debemos evitar. La condición de persona debería estar por encima de cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de característica que pueda tener una persona. La siguiente, por favor. Seguimos con las consecuencias del uso incorrecto del lenguaje inclusivo. Divide a las personas entre las enfermas y las sanas, entre las mutiladas y las completas. Mutiladas está mal dicho, ¿no? Pero bueno. Promueve los prejuicios, por supuesto que sí. Alimenta la discriminación, claro, ahí están los enfermitos, acá están los que no lo son. Tuve una experiencia en un centro de trabajo, X. Hacían una actividad dentro de su semana, una actividad una actividad en el campo, ¿no? Entonces, quienes eran jefes de mi oficina, o jefa de mi oficina, pidieron a una persona que me guíe hacia el bus y que esté pendiente un poco de mí en el campo donde estemos, para evitar que me pueda caer o algo. Esta persona, y en la oficina había otra persona con discapacidad también auditiva. Entonces me llevó, me ayudó, bajamos, había una cola para subir, pero lo que hizo fue, me llevó no a la cola directamente al puesto donde me tocaba, sino a donde estaba la compañera con discapacidad auditiva. Y me puso a su lado. Y no sé qué le dijo, pero le dijo algo como ayúdalo, ¿no? Subimos al bus, yo quise sentarme con algún compañero de trabajo, con quien pudiera conversar, bromear, qué sé yo. Esta misma persona me sentó con mi compañero de trabajo que tenía discapacidad auditiva. Era complicado comunicarnos entre los dos, porque obviamente yo no sé lenguaje de señas, y si yo supiera un poco cómo poder leer la seña que ella me daría, tratar de comunicarme con ella a través del lenguaje inclusivo, de la lengua, perdón, la lectura de labios, perdón. Pero bueno, y al regreso fue lo mismo. Eso tiene un significado, ¿no? Los discapacitados con los discapacitados. Nosotros por acá. Por eso alimenta la discriminación, la separación, la exclusión, la segregación. Eso lo viví. Segrega, separa a las personas de discapacidad de las que no tienen discapacidad. Acentúan las diferencias, sí, pues, acentúan las diferencias. Con la discriminación, con esta forma de trato indigno, acentúan las diferencias. Subestiman a las personas con discapacidad, sobre todo los diminutivos, loquito, cieguito, cojito, manquito, mongolito, subestiman a las personas con discapacidad. Y eso está ligado también a no creer en sus capacidades, a pensar que, bueno, él no sé si lo hará o lo hará, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la clave del lenguaje inclusivo? La clave es persona con discapacidad. Puede ser persona con discapacidad sensorial, física,
mental, intelectual. Y si quieren ser más específicos, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad física, personas con discapacidad psíquica, personas con discapacidad de retardo mental o personas con síndrome de Down. Siempre la condición de persona por delante. ¿Ya? Esa es la clave, señores. ¿Por qué debemos hacer el uso correcto del lenguaje inclusivo? Hay muchas razones, y acá vamos a poner algunas. Porque evita estereotipos, ¿no? Discriminación y marginación. Porque permite informar y educar a la sociedad de cómo debemos tratar a las personas con discapacidad. Hacerle notar que primero está su condición de persona ante cualquier característica de la deficiencia que tiene. Porque el respeto de una persona, porque el respeto a una persona con discapacidad comienza con el uso adecuado de un lenguaje inclusivo. Claro, yo no puedo comenzar a hablar con una persona o dirigirme a esa persona. Estamos acá con el señor Jorge Llerena, persona invidente. No, pues. Soy Jorge Llerena Asmar, una persona con discapacidad visual o una persona ciega. Simplemente así. Nada que invidente, no vidente, corto de vista. No, 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 no. Porque contribuye a eliminar los prejuicios y las barreras actitudinales que perjudican, obviamente, ¿no? Y afectan a los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Utilizando un lenguaje inclusivo de forma correcta, ¿qué estamos haciendo? Construyendo una sociedad respetuosa de la diversidad. Eso es importante. Y tenemos cada uno ser respetuosos de la diversidad porque somos parte de ella. Somos parte de ella. Somos irrespetuosos, intolerantes con la diversidad, que significa ser respetuoso y tolerante con las personas con discapacidad, con las personas con otra opción sexual, las personas con andinas, las personas de comunidades, etcétera, etcétera. Pues no somos respetuosos con uno mismo, porque uno es parte de esa diversidad. Promueve la inclusión social de las personas con discapacidad. Claro, cuando utilicemos un lenguaje inclusivo de forma correcta, vamos a respetar la diversidad, vamos a ser tolerantes a la diversidad y vamos a respetar a quienes tenemos una discapacidad por ser personas. Sobre todo, más que eso, y diría yo, hasta por lo único que se le puede respetar, por ser persona. La siguiente, por favor, Daniel. El MIDIS y las personas con discapacidad. El MIDIS es un ministerio realmente que yo encontré con algunas cosas importantes respecto al tema de discapacidad y a las personas con discapacidad. Cuando yo entré en julio del 2018, de verdad, acabo de cumplir 6 años, en el 2015 habían publicado la resolución ministerial 175 MIDIS, en la que se establecían los lineamientos para la transversalización de la perspectiva de discapacidad en los programas nacionales adscritos. Un documento interesante, pero débil, en el sentido que solamente era para los programas nacionales adscritos. Y el MIDIS, la sede central, ¿cómo? ¿No está al margen de esto? No. Y eso motivó que en febrero de 2021 mediante resolución ministerial 027, ¿sí?, se publicara la directiva 0021-2021 MIDIS, que es la directiva
para la gestión de comunicaciones accesibles, ajustes razonables en la gestión de procesos internos y trato adecuado de las personas con discapacidad, tanto en el MIDIS como en los programas nacionales adscritos. ¿Qué quiero decir? Que ustedes tienen que leer esta directiva. En esta directiva van a encomendar mucha más información de lo que yo les pueda dar en esta charla. Inclusive, cómo ayudar a las personas con discapacidad por tipo de discapacidad, cómo hacer que las comunicaciones sean accesibles a las personas con discapacidad de acuerdo a la discapacidad que tienen. Y no me digan, no, en mi oficina no hay ni una persona con discapacidad. Sí, hoy, mañana no puede haber, pero en cualquier momento puede llegar. Y tenemos que estar preparados. Entonces, yo les recomiendo lean esta directiva, ¿no? La siguiente, por favor. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, ¿no? El Decreto Supremo 008, que fue promulgado en diciembre de 2022, ¿no? Se aprobó la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030. Esta política sostiene que el problema público es la exclusión social en todas las etapas de la vida en todas las etapas de vida de las personas, ¿no? Con respecto al enfoque de discapacidad en la política, hay dos puntos interesantes. El objetivo 3, que tiene que ver con la posibilidad de incrementar las capacidades para la inclusión económica de, de jóvenes y adultos, ¿no? Esto es mejorar las condiciones de salud, implementar las capacidades. El servicio lo brinda, es a través de una subvención monetaria, que es la pensión no contributiva para personas con discapacidad en situación de pobreza. Decía que hablábamos de la pensión no contributiva a las personas con discapacidad con discapacidad severa en condición de pobreza, ¿no es cierto? O pobreza extrema. El proveedor de servicio es el MIDIS. ¿A través de qué? Del programa Contigo, ¿no? Esa pensión se le da bimestralmente, cumpliendo los requisitos para ser aceptado, ¿no? Algunos requisitos, ¿no? Y la otra línea es incrementar el acceso al trabajo, ¿no? Decente y mejorar las capacidades, ¿no? En jóvenes y adultos. El servicio es campaña de tome conciencia en entornos laborales, ¿no? Y que las personas o quienes reciben beneficios son las empresas, ¿no? Y el servicio lo brinda el Ministerio de Trabajo. Como vemos, en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social sí toca el aspecto de las personas con discapacidad por ser una población vulnerable, por supuesto, ¿no? Y entonces, y son aspectos muy fundamentales. Primero, el tema de la pensión que permite a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza tener un ingreso para ayudarlos a subsistir, ¿no? Y segundo, el tema que creo que es lo más importante, el tema de prepararlos, capacitarlos para que accedan a un trabajo, pero no solamente a las personas con discapacidad, sino a las empresas, campañas de capacitación, de sensibilización con respecto al derecho que tienen las personas con discapacidad a la inclusión laboral, y que existe además ciertos requisitos, entre ellos los ajustes razonables, y que muchas veces los empresarios piensan que los ajustes razonables son un gasto. No es una inversión, es un gasto, sin considerar que los ajustes razonables también benefician a otros compañeros que pueden tener una discapacidad temporal porque se fracturó el brazo, la pierna, en fin, a las compañeras de trabajo que pueden estar en estado de embarazo
o a las personas, compañeros de trabajo mayores de 60 años, que generalmente disminuye la dificultad o las habilidades para su desplazamiento, ¿no? Pasamos el otro video, por favor. Un día, un hombre había ido a almorzar a un restaurante. Este trataba de pedir la cuenta para marcharse, cuando uno de los meseros vio a aquel hombre solicitando que le atendieran para pagar. Se dirigió al cajero diciéndole el monto que debía cobrarle al señor. El señor de lejos pudo escuchar la forma en que el mesero se refirió a él, pero lo hizo de tal manera que el cliente decidió ir hacia donde el mesero que limpiaba una de las mesas que había quedado desocupada. Perdona, ¿me has llamado discapacitado? Ese no es mi nombre. No puedo imaginar a mi madre diciéndole al empadronador: mi hijo se llamará Discapacitado Sánchez. Sería algo ridículo. ¿No lo crees? Perdona si te incomodo con decírtelo. Lo que pasa es que ya llevo una vida escuchando que se dirigen a mí de la forma incorrecta. Claro, no lo tomo personal, pero creo que ya es hora de comenzar a dar el paso para que comiences a borrar de tu vocabulario eso que usas y que no logro acostumbrarme a escucharlo. He podido acostumbrarme a otras cosas como a la silla de ruedas, a las muletas o a la andadera. Apostaría que hasta puedo hacer un poco de freestyle manipulando todos estos aparatos, pero no lo logro con que no aprendas a dirigirte a mí como es debido. A veces lo haces inconscientemente o puedes decirme que lo ignorabas, por eso te lo quiero explicar. Si por mi dificultad para caminar me llamas discapacitado, me estás diciendo que no tengo capacidad, solo por no poder caminar. En este momento, si tú y yo nos hubiéramos conocido por teléfono, no te habrías dado cuenta que no puedo caminar. De hecho, soy técnico en computadoras y trabajo en un call center. Ahí nadie me dice discapacitado, si más bien me llaman en busca de mi capacidad para resolver un problema. Te termino de explicar: el hecho de que yo no pueda caminar, o de que Beto no pueda escuchar o de que Andrea no pueda ver, no significa que seamos discapacitados. La vida es tan amplia, que nos permite salir adelante a pesar de que no podamos hacer una cosa como tú lo haces. No puedo caminar, pero mis manos cuentan con la fuerza suficiente para darte un abrazo y que sientas el calor de mi cuerpo y veas que no se ha perdido mi humanidad. Cuando hablaba de Beto y Andrea, en realidad me refería a Beethoven y a Andrea Bocelli. Ambos, aun con sus condiciones, lograron demostrar tener la capacidad suficiente para ir más allá. A ellos también los hubieras llamado discapacitados. Ejemplos como estos hay más de los que te puedas imaginar. Aunque sabes algo, las personas con una discapacidad tampoco necesitan llegar a ser famosos con sus espectaculares dones para que tengan el respeto de los demás. Cada uno de ellos tiene el mismo valor como persona, así como tú lo tienes. Mi nombre es Sam y soy una persona con discapacidad que es diferente a lo que creías que yo era, un discapacitado. Espero que me hayas entendido. Ahora debo irme y seguir con mi trabajo. Que tengas un buen día. Casos como estos se dan cada día y muchas veces ni siquiera lo notamos porque tal vez nosotros mismos desconocemos el impacto de las palabras en los demás. Por favor, comparte este video y suscríbete, que seguiremos trabajando para conseguir un mundo para todos. Que yo le he llamado para reflexionar. ¿Por qué para reflexionar? Porque en ella incluyo en algunas oportunidades 2 o en otras 3 veces, tres pensamientos o frases que ando escribiendo, tratando de a través de ella poder desarrollar algunas ideas y poder que quienes lo lean puedan reflexionar un poco al respecto, ¿no? Y eso es lo que el motivo que me hace incluir en la penúltima diapositiva. En este caso, tenemos, el primer pensamiento es: el uso de un lenguaje inclusivo nos acerca a la inclusión. Claro que sí. Cuando veamos que el lenguaje inclusivo sea un lenguaje que use todos y todas las personas, ya estamos hablando de inclusión ya, ¿sí? De una vía o de la propia inclusión.
el uso de un lenguaje no inclusivo, lo que yo les había dicho ya, afecta la dignidad de las personas con discapacidad. Sí, pues a mí me afectaría mi dignidad que me digan minusválido, ¿no es cierto? Yo no soy minusválido, o impedido, limitado. No soy ni impedido, ni limitado, ni minusválido. Soy una persona con discapacidad, por causa de una deficiencia que se llamó desprendimiento de retina y glaucoma secundario a causa de las 4 operaciones que tuve, pero que eso no me hace un impedido, un limitado, un minusválido, un discapacitado, un incapacitado, no. Yo soy una persona con discapacidad o persona ciega. El trato adecuado de las personas con discapacidad empieza utilizando un lenguaje inclusivo, ¿no? Ahí comienza el trato adecuado, pues. No puedo, por más que sepa cómo ayudar a una persona y le pregunte, señor, ¿desde cuándo usted se convirtió en un minusválido? ¿O desde cuándo es discapacitado? ¿O desde cuándo es cieguito? No, pues, por más que sepa guiarme, por más que sepa ayudarme, igual, afecta mi dignidad. Yo quiero agradecerles por este tiempo, por esta ponencia, y deseo que haya sido para ustedes una información importante, una información que despierte el deseo de saber más sobre discapacidad, una información que puedan ustedes interiorizar para mejorar su trato con las personas con discapacidad. Recuerden, soy una persona con discapacidad, no soy un cieguito, no soy un invidente, no soy limitado. Por mi parte, agradezco y nos despedimos hasta la siguiente sesión. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.